En este vídeo vamos a estudiar el tema 14 de la asignatura Historia de España, que lleva por título La Segunda República. Antes de empezar con el tema, conviene que tengamos claros los periodos en los que se divide la Segunda República. La Segunda República duró desde 1931 a 1936 y durante su periodo de duración se pueden distinguir tres periodos. En primer lugar, el bienio reformista, que dura desde 1931 a 1933. En segundo lugar, el bienio conservador, que dura desde 1934 a 1936. Y por último, el gobierno del Frente Popular, que dura de febrero a julio de 1936 y que enlaza con el siguiente periodo, que es la Guerra Civil, que duró 3 años, de 1936 a 1939. ¿Cómo se produjo la llegada de la República a España? Bueno, en temas anteriores hemos estudiado cómo el sistema de la restauración se fue resquebrajando poco a poco. Dado el desprestigio del sistema de la restauración, el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado e instauró una dictadura que duró 7 años, desde 1923 a 1930. Ese año el dictador hubo de dimitir al no tener apoyos y al iniciarse en España una grave crisis económica. Ello dio lugar a un periodo de transición conocido como dictablanda, en el cual el rey Alfonso XIII intentó volver a la legalidad constitucional, es decir, al sistema de la restauración. Para ello confió el poder nuevamente a militares, en este caso los generales Berenguer y el general Berenguer y el almirante Aznar, que debían facilitar el regreso al sistema constitucional, pero fracasaron. Y fracasaron, entre otras cosas, por el desprestigio de la monarquía y porque la oposición se organizó. Se organizó a través del Pacto de San Sebastián. En 1930, todas las fuerzas de oposición a la monarquía suscribieron este pacto. Republicanos de todas las tendencias, de derechas, de centro y de izquierdas, los socialistas y los catalanistas de izquierdas. En ese pacto se comprometían a acabar con la monarquía, traer a España una república que reconociese también el derecho a la autonomía para satisfacer las demandas de los nacionalistas catalanes. En diciembre de 1930 hubo un intento de traer la república a través de un pronunciamiento militar, pero fracasó. Y algunos de sus cabecillas, como Galán y García Hernández, fueron fusilados por el levantamiento de Jaca, lo cual los convirtió en mártires. A pesar de sofocar este intento de rebelión, la suerte de la monarquía estaba ya echada. El gobierno convocó elecciones municipales para abril de 1931, pensando que, gracias al poder de los caciques, podrían ganar fácilmente las elecciones y preparar el terreno para unas elecciones generales. En la práctica, esas elecciones se veían como un plebiscito sobre la monarquía. Y aunque en número de concejales ganó la monarquía, ganaron los monárquicos, en las grandes ciudades, donde el resultado era más ajustado a la realidad porque allí los caciques no tenían apenas influencia, se produjo la victoria de los republicanos. Esto se vio como un voto de censura a la monarquía y una apuesta a favor de la república. Así las cosas, el 14 de abril, conocidos los resultados, se llevó a cabo la proclamación de la república y el rey Alfonso XIII se fue al exilio.
El gobierno pasó entonces a lo que antes había sido el Comité Revolucionario, ahora convertido en Gobierno Provisional de la República Española. Estaba presidido por Niceto Alcalá Zamora, un antiguo monárquico que había sido ministro durante la monarquía de Alfonso XIII, pero que durante la dictadura de Primo de Rivera se había sentido desencantado con la monarquía y se había acercado a la oposición republicana. Este gobierno provisional estará integrado por republicanos de todas las tendencias y por socialistas. Sus primeras medidas van a ser decretar la amnistía para los presos políticos, ampliar las libertades políticas y sindicales, otorgar la autonomía para Cataluña en línea con lo acordado en el Pacto de San Sebastián. También se convocaron unas elecciones municipales parciales para mayo, que debían celebrarse en aquellos pueblos en los que no se habían podido celebrar elecciones en abril, que nuevamente dieron la victoria a los republicanos. Y, por último, convocar elecciones a Cortes Constituyentes en el mes de junio. Como bien sabemos, la misión de unas Cortes Constituyentes es elaborar una nueva Constitución para el país. Las elecciones de junio dieron una rotunda victoria a la conjunción republicano-socialista, que consiguió la casi totalidad de los diputados en el Parlamento. Los diputados de izquierda, los partidos de izquierda lograron 279 diputados y casi 3 millones de votos, siendo el principal partido de izquierdas el PSOE, con 115 diputados. Los partidos de centro, republicanos, consiguieron algo más de 1 millón de votos y 119 diputados. Por su parte, la derecha, todavía muy desorganizada, apenas consiguió 650.000 votos y unos escasos 41 diputados. Estos resultados, favorables a la izquierda, explican el carácter que tendrá la Constitución. La primera decisión de estas Cortes Constituyentes fue, obviamente, ratificar al gobierno provisional. Estas Cortes Constituyentes elaboraron una nueva Constitución, la Constitución de 1931, que establecía como forma de Estado de España la República Parlamentaria. La República Parlamentaria es un sistema de gobierno en el que el poder recae principalmente en el Parlamento y en el primer ministro, en el caso de España, en el presidente del gobierno. Y existe un presidente de la República que tiene muy poco poder y cumple sobre todo funciones protocolarias. En línea con las constituciones más progresistas del siglo XIX, se establece la soberanía nacional, es decir, la soberanía procede del pueblo. Se establece también la división de poderes, clásica, en 3 ramas. El poder ejecutivo, que lo ostenta el gobierno, el poder legislativo, que está en manos de las Cortes, que van a ser unicamerales. En la Segunda República no tendremos un Senado, porque se consideraba que era reminiscencia de la monarquía y de otras épocas pasadas, y el poder judicial, que estará en manos de los tribunales de justicia y de los jueces. Esta Constitución establece por primera vez en la historia de España el sufragio universal masculino y femenino. Amplía enormemente los derechos y libertades. Se reconocerá por primera vez en la historia de España el derecho al divorcio, por ejemplo. En cuanto a la organización territorial, se permite que las regiones accedan a la autonomía.
ya veremos que la única región que pudo acceder a la autonomía fue Cataluña. Para ello, las regiones tendrán que aprobar estatutos de autonomía, que serán algo así como su propia constitución. La Constitución también establece la separación total entre la Iglesia y el Estado. España se define como una república laica en la que hay libertad religiosa y el Estado no puede financiar ninguna religión con dinero público. Y por último, se establecen nuevos símbolos, como la bandera tricolor, que incluye a la bandera rojigualda el color morado de los republicanos, y también el himno de riego, que si queréis escuchar lo tenéis en el enlace. Durante el periodo de la Segunda República funcionará un nuevo sistema de partidos y sindicatos que nada tiene que ver con el periodo anterior de la Restauración. Por lo que respecta a los partidos. En cuanto a los partidos de izquierdas, los más firmemente republicanos, entre los republicanos cabe destacar Acción Republicana, que era el partido de Manuel Azaña, y el Partido Republicano Radical Socialista, que era una escisión por la izquierda del Partido Radical. Partidos nacionalistas de izquierda, sobre todo Esquerra Republicana de Cataluña, que será el principal partido en esta región. Y en Galicia, la Orga, que era un partido menor. En cuanto a los partidos obreros, el principal partido será el PSOE, el Partido Socialista. El Partido Comunista tendrá muy poco peso hasta la Guerra Civil. Será durante la Guerra Civil cuando empiece a tener peso. Pero durante la Segunda República el Partido Comunista apenas tuvo peso político. Y por último, el POUM, que era un partido de inspiración trotskista. Por lo que respecta a los partidos de centro, los principales partidos republicanos son el Partido Republicano Radical de Lerroux, que se había ido moderando con el paso del tiempo y en este momento se podía considerar prácticamente un partido de centro-derecha, y el Partido Derecha Liberal Republicana, del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. En cuanto a los partidos nacionalistas, centristas, los de mayor peso son el Partido Nacionalista Vasco y la Lliga Catalanista. El PNV sí que llegará a ser el primer partido del País Vasco, pero la Lliga Catalanista perderá peso político frente a su rival, que es Esquerra Republicana. Por lo que respecta a los partidos de derecha, fuera de la obediencia republicana, podemos distinguir los partidos accidentalistas, que son aquellos partidos que, sin defender la república, la aceptan. La acaban aceptando porque consideran que resulta absurdo oponerse a un sistema que ya está y hay que integrarse dentro del sistema e intentar transformarlos. Los principales partidos, sobre todo la CEDA, liderada por Gil Robles, y los partidos agrarios, que son partidos que defienden los intereses de los grandes propietarios agrícolas. Luego tenemos partidos abiertamente monárquicos, como los tradicionalistas, antiguos carlistas, y los alfonsinos, que defienden la vuelta del rey Alfonso XIII. El partido alfonsino más destacado será Renovación Española, liderado por Calvo Sotelo. Entre los partidos fuera ya del sistema
tenemos partidos autoritarios, abiertamente fascistas, como es el caso de Falange Española, liderada por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Primo de Rivera. En cuanto a los sindicatos, los principales sindicatos van a ser los sindicatos de clase de izquierdas. El principal sindicato marxista es la UGT, vinculado orgánicamente al PSOE. El principal sindicato anarquista será la CNT, aunque también la FAI, que en origen era una escisión de la CNT, pero se vuelven a unir en este periodo. La CNT, dado su carácter anarquista, tendrá problemas internos entre una facción que dice que hay que colaborar con los partidos republicanos para mejorar la vida de los obreros y otra facción que dice que hay que abogar únicamente por la lucha sindical y no meterse en asuntos políticos y pedirán la abstención en las elecciones. Otros sindicatos menores son los sindicatos católicos y agrarios, los nacionalistas, con algo de peso en el País Vasco, y tenemos también brazos sindicales autoritarios, fascistas, como son las JONS, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, vinculadas a la Falange Española. Llegados a este punto, cabe mencionar brevemente la situación de la mujer en la Segunda República. Durante la Segunda República, las mujeres consiguieron una serie de derechos como no habían tenido antes, en ningún periodo de la historia de España. Para conseguir el sufragio femenino no fue fácil, a pesar de que las Cortes tenían una mayoría progresista. En las Cortes Constituyentes, a pesar de que las mujeres no podían votar, fueron elegidas 3 mujeres como diputadas: Clara Campoamor, del Partido Radical, Victoria Kent, por el Partido Radical Socialista, y Margarita Nelken, por el Partido Socialista. En teoría, las Cortes iban a aprobar el sufragio femenino, pero cuando se empezó a debatir, se vio que las cosas no estaban claras. Entre los partidos de izquierda había una división, porque se consideraba que las mujeres no estaban preparadas para ejercer el derecho al sufragio, ya que se consideraba que estaban bajo la influencia de la Iglesia y si se les otorgaba el derecho a voto, podían votar a partidos contrarios a la República, con el consiguiente peligro de una vuelta a la monarquía o a un sistema distinto, más autoritario. No toda la izquierda, solo algunas voces. En cuanto a la derecha sí que se mostró a favor, porque consideraba que las mujeres podían ser un gran caladero de votos. Finalmente, cuando se hubo de votar el artículo que otorgaba el derecho a las mujeres, solo una mujer, Clara Campoamor, votó a favor de ese artículo y Victoria Kent votó en contra. En cualquier caso, una mayoría de los diputados votó a favor y las mujeres pudieron ejercer el voto en las siguientes elecciones. En las elecciones de 1933 fue la primera vez que las mujeres pudieron ejercer el derecho a voto en España. Además del sufragio, las mujeres vieron ampliados sus derechos enormemente. Por ejemplo, el matrimonio civil, el derecho al divorcio o la igualdad de derechos con respecto al varón. Bueno, aprobada la Constitución,
de 1931, Alcalá Zamora se convirtió en presidente de la República, que era un cargo sobre todo honorífico, como hemos visto, y Manuel Azaña, del Partido Acción Republicana, se convirtió en presidente del gobierno. Por eso, este bienio de 1931 a 1933 se conoce también como bienio azañista o social azañista. En cualquier caso, lo que conviene recordar es que durante estos 2 años quien va a tener el gobierno van a ser los partidos de izquierdas, que van a llevar a cabo un ambicioso programa de reformas como no se había visto nunca en la historia de España. Este gobierno va a aprobar una nueva legislación laboral muy favorable a los trabajadores. Al frente de esta política estará Largo Caballero, del PSOE, como ministro de Trabajo. Este gobierno va a consolidar la jornada de 8 horas, decretará una subida de salarios y aprobará una ley de jurados mixtos para resolver los conflictos laborales. Pero sin lugar a dudas, la ley de mayor calado será la Ley de Reforma Agraria. Era una ley que intentaba conseguir aquello en lo que fracasaron las desamortizaciones del siglo XIX, es decir, crear una clase media rural que sirviese de apoyo a la naciente república y acabar con los grandes latifundios, muy abundantes sobre todo en el sur peninsular, en la zona de Andalucía y Extremadura. Para este reparto de tierras entre campesinos pobres, se creó específicamente un Instituto de la Reforma Agraria. Obviamente, este proyecto contó con la oposición de los grandes propietarios agrícolas, que empezaron a conspirar contra la República. A pesar de la firme voluntad del gobierno de avanzar en el reparto de tierras, los avances fueron muy lentos. Y ello generó, obviamente, el descontento de muchos campesinos. Este